Cortijo. Sin embargo, según el documento legal, la NAUCE volvió a solicitarle dinero al matrimonio semanas después y estos volvieron a confiar. Y yo le presté a él $40,000 para la compra del gimnasio, con el fin de que me los iba a pagar en una semana porque estaba teniendo problemas con el banco. Ese dinero nunca llegó, según la demanda que aún no ha comenzado en su fondo en los tribunales. La familia Cortijo alega que antes de proceder a demandar a los pastores para cobrarle el dinero, intentaron hablar con ellos, pero la situación se volvió tensa entre ambas familias. Tanto en la demanda como en la deposición del pastor la NAUCE, se desprende que este abonó unos $10,000 a la deuda. Es aquí en donde el abogado del matrimonio cuestiona de dónde surgieron esos $10,000, a los que el propio la NAUCE admite en la deposición que fueron pagados con fondos de la iglesia. Rayos X tuvo acceso a estos cheques, que son parte del trámite de mociones ante el tribunal. También tuvimos acceso a los audios de las deposiciones de la demanda. El siguiente es un extracto del interrogatorio del abogado de los Cortijo al pastor la NAUCE bajo juramento. Y después de que le cobran, se hacen unos repagos de la deuda de $40,000, ¿correcto? ¿Es decir? Sí. Sí. No lo pagó usted, ¿correcto? Lo pagué con un cheque de iglesia. No lo pagó usted de su dinero personal. No. Lo pagó la iglesia. De la iglesia, sí. De los $40,000 que le prestaron a usted para la compra de un gimnasio, la iglesia pagó parte de su obligación personal. ¿Correcto? Sí. Sí, mire. Tú me estás pagando estos $40,000, me los estás pagando con mis propios diezmos. Durante las deposiciones, la NAUCE también afirmó que él no tiene cuenta de banco personal y que maneja sus finanzas personales a través de cuentas de negocios o de su esposa. Además, declaró que las decisiones financieras de la iglesia no son aprobadas por él, sino a través de una junta. Sin embargo, cuando procuramos los integrantes de la Junta de la Corporación sin fines de lucro Nation of Faith en el Departamento de Estado, descubrimos que el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero registrados en esta corporación es el propio Alex la NAUCE, lo que es una práctica común y legal en muchas corporaciones. Entonces usted no puede autorizar cheques para asuntos personales suyos, ¿verdad que no? Me va a dejar en la... Que sí puede autorizar cheques de la iglesia para asuntos personales suyos. ¿Puedo hablar? ¿Sí o no? No. Alex la NAUCE enfrenta otras demandas por cobro de dinero. Una de ellas está relacionada con el alegado impago de la compra de un gimnasio. Otra involucra un alegado préstamo de más de $100,000. Logramos comunicarnos con el pastor Alex la NAUCE y su esposa Keishla Martínez a través de llamadas telefónicas, pero estos nos indicaron que no estarían dando entrevista por recomendación de su abogado. Sí lo harían de forma escrita. Rayos X pudo localizar en la Florida al fundador del Concilio Nación de Fe a nivel mundial y quien se identificó como el padre espiritual de la NAUCE. Nosotros tenemos un movimiento y cada iglesia funciona de manera autónoma, pero no en la práctica, nunca lo ha sido, ni manipular a nadie, ni obligar a nadie. Ese no es el corazón nuestro, ni el corazón de nadie que es parte de este movimiento, de los pastores de este movimiento. Ninguno trabaja de esa manera. O sea, me parece que están escuchando a unas personas hablar desde el corazón de ellos, posiblemente motivados a otras cosas, a hacer daño y no a buscar justicia en medio de este proceso. Este ejercicio del pastor de pedir dinero dentro de la iglesia a feligreses para asuntos personales es algo que la Iglesia Nación de Fe como organización apoya. Nación de Fe en ninguna parte de lo que es su estructura, el corazón y la función de Nación de Fe está en pedirle dinero a nadie. Bueno, amigas y amigos, nosotros aquí en Rayos X no juzgamos dogmas ni creencias ni intervenimos directamente en lo que se practica dentro de una iglesia. Pero el asunto, lo que está implicando es un incumplimiento y un recobro de dinero, José Carlos. Correcto, es un incumplimiento de pago de dinero que se da, como escucharon en la historia, por esta serie de sucesos de este matrimonio que llega a Puerto Rico en busca de ir a esta iglesia, porque se convencieron y lo conocieron, incluso se conocieron a través de las redes sociales, y ya eventualmente pues se da esta serie de sucesos que implican en la deuda. Primero con las criptomonedas, ¿verdad? Y hay que destacar que aunque la deuda que se habla dentro de la demanda es de $8,000, el matrimonio pues alega también que ellos invirtieron individualmente y voluntariamente muchos miles de dólares en el tema de las criptomonedas y en esas criptomonedas que también es dinero que ellos perdieron pero que no asumen dentro de la demanda porque no fue dinero que le prestaron al pastor.
Nosotros queríamos, pues para ser justo también, como mencionamos en la historia, nos comunicamos con el pastor Alex Lanauzi y con su esposa Keishla Martínez. Este caso no se ha resuelto todavía en el tribunal. Todavía no se ha resuelto, todavía está en el proceso. Escuchamos un poco ahí de las deposiciones que ya se ha dado, incluso en donde el mismo pastor admite que existe esta deuda, el mismo pastor admite que hizo pues, parte del pago de esa deuda, lo hizo con dinero de la iglesia, en donde pues el matrimonio alega que ese dinero pues entonces que les pagó el pastor es con dinero el mismo dinero del diezmo que ellos otorgan y dan todos los días, y daban todos los domingos en esa iglesia. ¿Qué dice Lanauzi? ¿Cuál es su... Pues mira, me gustaría si producción me puede ubicar por acá en la gráfica. Obviamente ellos enviaron un comunicado por escrito que nosotros estaremos publicando a través de las redes sociales, pero nos gustaría destacar este párrafo donde ellos dicen que el pueblo también debe conocer que desde hace 1 año y medio hemos sido víctimas del matrimonio Cortijo Cancel con sus amenazas de exponer las controversias en los medios y no permitir que los procedimientos judiciales que ellos mismos presentaron continúen su curso. Curiosamente, las comparecencias en los medios suceden a más de 13 meses de haber presentado su demanda. Cabe preguntan ellos, ¿por qué no lo hicieron público antes, como típicamente sucede? Exhortamos a los medios de comunicación a revisar detenidamente el expediente público del caso, llegar a sus propias conclusiones y obviamente pues se desprenden y alegan que todo esto se está todavía dilucidando en los tribunales. Y ellos pues aquí también dicen sobre nosotros el matrimonio Cortijo Cancel, pueden decir lo que se les ocurra con las consecuencias legales que eso conlleve, pero no con nuestra familia y muchísimo menos con nuestro hijo menor de edad. Finalizamos agradeciendo la oportunidad de tiempo concedido y la recepción de este comunicado. Lamentablemente esta oportunidad no la tuvimos anteriormente en un podcast en donde ellos estuvieron presentes que se llama Esta es la que hay y en el que el matrimonio Cortijo Cancel dijo rienda suelta a sus alegaciones sobre el caso. Bueno, como el caso es un asunto legal, nos conviene aquí hablar precisamente con Leo Aldrich. Leo, tu evaluación en términos legales. Johanna, reducido a su esencia, esto de lo que se trata es de un pleito por cobro de dinero. Correcto. O sea, que esto, ¿verdad? Obviamente hay un interés periodístico gigante porque se trata de la confianza que genera un pastor en un escenario de iglesia. Pero reducido a su esencia, reducido a su esencia, esto de lo que se trata es de un pleito de cobro de dinero. Sin embargo, me llama la atención el aspecto potencialmente contributivo, porque el Estado le da un trato contributivo preferencial a ciertas iglesias, a ciertas organizaciones sin fines de lucro, y si el pastor, ¿verdad?, asume y reconoce en la deposición que está utilizando ese dinero para propósitos personales, pues puede haber una consecuencia contributiva legal. Asimismo, también me llama la atención del reportaje de José Carlos que el máximo dirigente eclesiástico en esta organización dice no se supone que se le pida dinero a la gente, no se supone que se utilice los fondos de la iglesia propiamente para asuntos personales, así es que hay dos facetas, el aspecto legal contributivo y también el aspecto interno administrativo eclesiástico. Claro, si es que él, me imagino que debe rendir planilla como todas las personas que reciben algún tipo de ingreso, tiene que rendir planilla. Supongo, y lo que me llama mucho la atención, esto es como compay, pero la gallina vale 5 reales, o sea, puede haber confianza y honrar a la paternidad, ¿verdad?, de este pastor, que, ¿verdad?, es paternidad espiritual, pero la cuestión es que el dinero necesitamos que nos lo devuelvan. Te pregunto, ¿esa iglesia es de origen aquí de Puerto Rico, es internacional? ¿Qué es? Correcto, la iglesia es de origen de Puerto Rico, surge en la Florida y tienen pues diferentes templos a nivel de todo el mundo porque incluye España, pero particularmente la demanda, es bien importante destacar que la demanda se da en contra de Alex Lanauzi y Keishla Martínez y excluyen completamente a la iglesia y por eso excluyen de la demanda a la iglesia, la demanda es a los individuos, aunque dentro de las deposiciones es importante recalcar que Alex Lanauzi pues afirma que él no tiene cuentas de banco personal, así que las cuentas de banco que él utiliza son las de su esposa y las de empresas en general, que eso es algo que él admite dentro de ese documento de las deposiciones. Y este líder espiritual a nivel, ¿verdad?, internacional, el que está por encima de Lanauzi, abundó sobre lo que implica esto, el uso de dinero. Él abundó, pero antes de pasar a eso, para mí me parece importante destacar este documento de las deposiciones, alrededor de unas 90 páginas, nosotros estuvimos evaluándolo. Aquí hay unas cosas interesantes, en donde también el licenciado Santiago, el licenciado los Lanauzi, entrando en lo que es algo de separación iglesia y Estado. Yo quería preguntarle a Leo si esta alegación que hace el abogado en realidad procede. Para mí me parece que no.
pero obviamente el abogado está haciendo su trabajo, está tratando de proteger a su representado. El otro abogado, Joseph Lamboy, que es el que representa al matrimonio, está tratando de descifrar, ¿verdad?, los hechos básicos para poder llevar a cabo la demanda por cobro de dinero y recobrar estos $40,000. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, ciertamente, y cuando uno reclama separación de iglesia y Estado, eso es muy valioso porque está consignado y protegido en la Constitución, ¿verdad?, de Puerto Rico y la de Estados Unidos, y por eso el Estado tiene un trato muy cuidadoso cuando se trata de las organizaciones religiosas, pero una organización, por más religiosa que sea, o un líder eclesiástico, por más piadoso que sea, está sujeto también a las leyes civiles. Si le debe dinero a alguien, le debe dinero a alguien. El líder espiritual de la NAUCE. Correcto, el líder espiritual de la NAUCE, como lo vimos en el reportaje, él defendió obviamente a su organización Nación de Fe, que tiene diferentes templos alrededor de todo el mundo, pero a mí me gustaría que escucháramos algunas cosas adicionales que nos mencionó el pastor. Quiero resaltar esto. Nación de Fe, Corp, movimiento, y The Father Children Design, que es el otro movimiento, en nada tienen que ver y no están envueltos en ninguna reclamación legal ni de demandas en ninguna parte del mundo. O sea, esto es algo personal, es una demanda entre partes y hay abogados trabajando con esto. Y ninguna de nuestras iglesias ni nosotros tenemos nada que ver con ninguna acusación que hayan radicado contra Alex y contra Keisha. Esperemos que, ¿verdad?, en las cortes se decida todo esto, y como te dije al principio y lo recalco, si ellos cometieron un error, no los vamos a abandonar. Estamos aquí porque de nada vale que hablemos de ser iglesia. Si a la hora que una persona comete un error, lo abandonamos y lo dejamos. De ninguna manera nuestras finanzas personales nunca han estado mezcladas con la iglesia. De hecho, ni de ninguna de nuestras iglesias. No trabajamos totalmente con cartas abiertas. Alex, la NAUCE afirma en la deposición que él utilizó los cheques de la iglesia para pagar sus asuntos personales. O sea, lo afirma él, incluso están los audios de la deposición sobre esa acción en particular. ¿Esto es algo que ustedes ven con visto bueno dentro de la iglesia como Nación de Fe? No, ninguna de nuestras iglesias se le enseña a pagar cosas personales de dinero de la iglesia. Eso es lo que está diciendo, me está diciendo tú y estás diciendo que dice la deposición, yo no lo he visto, pero realmente eso no es una práctica nuestra. Hay que parar una cosa, quiero dejarlo claro. Una cosa es, si Alex y Keisha en algún momento cometieron algún error, esto no lo determino yo. Para eso están las cortes, para eso están los jueces. Yo no soy juez de nadie. Mi trabajo es restaurar personas. Y quiero que esto, por favor, lo publiquen. O sea, mi trabajo no es juzgar personas. Jesús mismo dijo, yo no vine al mundo para juzgar al mundo. Si mis hijos cometieron un error, si lo cometieron y se prueba que lo cometieron, estamos aquí para restaurarles. Esta frase de restauración al pastor y a su esposa y los feligreses. Bueno, él se refiere en este caso al pastor y a su esposa, porque la pregunta viene a ese dinero que se estaba utilizando, esos fondos de la iglesia. Pero Leo Pecurio, me gustaría escuchar tu parecer ante lo que escuchaste. Bueno, yo creo que esta persona, este líder religioso que tú entrevistas, más claro no puede decir las cosas. Él se está tratando de separar y divorciar de esta situación. Lo que dice en particular es, esto es un asunto personal. Esto lo hizo esta persona. Nosotros como organización no tenemos esto. Obviamente las iglesias como organizaciones, como corporaciones, pueden hacer negocios, pueden alquilar una propiedad, lo que hace la Iglesia Católica y un montón de otras iglesias. Puede vender propiedades, pero mezclar el asunto de la iglesia como corporación, esto es un asunto, olvídense de la cuestión religiosa, esto es un asunto corporativo. Correcto. Si una persona, un oficial de una corporación utiliza los fondos de esa corporación para asuntos personales, está incurriendo como mínimo, y estoy siendo diplomático aquí, en malas prácticas. Y por eso este líder religioso, aquí en tu entrevista, dice, no, esto no se hace así. De hecho, en la deposición se habla de que se puede hacer negocios, evidentemente. Claro, seguro. Incluso las personas pueden invertir, pero también tienen que usar su propio criterio. Por supuesto. La decisión es de uno, al final y a la postre, ¿no? Claro, y es bien importante destacar un detalle. Nosotros
nosotros estuvimos hablando con diferentes personas que nos confirmaron la versión también de los cortijos y diferentes personas incluso que también dentro de la iglesia invirtieron en las criptomonedas de manera voluntaria y se dejan llevar también por ese testimonio que mencionan los cortijos, que esto que menciona este matrimonio pues también lo hemos ido confirmando con otras personas. Pero Esto de las criptomonedas es un asunto, un mundo altamente volátil. Mira, sé que hay un incidente con el pastor y un celular, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos ahora sí, con sí, Adriana. Yolanda, y antes de eso, pues el podcast que menciona se hizo viral en las redes sociales y destapó un incidente con el hijo del matrimonio que se hizo, pues como mencioné, viral. El momento quedó captado y precisamente ese momento que se fue viral en las redes sociales se trata del mismo pastor Alex Lanause. Cuando nosotros regresemos, por ahí lo están viendo. Y el celular. Cuando regresemos de la pausa vamos a analizar ese momento. Pasamos con Adriana. Claro. Gracias, Yolanda, José Carlos y Leo. Y más adelante los llevo hasta una extensa zona costera de Cabo Rojo, en donde se propone un descomunal, un inmenso proyecto, mejor dicho, hotelero, residencial y comercial en 2.000 acres de terreno. Los desarrolladores responden ante la controversia. Valeria. Adriana, y si de controversia se trata, podría surgir una ante la petición del Movimiento Victoria Ciudadana para que el PIB reparta